todos, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar científico titulado Terapia médico-nutricional en el adulto mayor con enfermedad renal crónica, el cual será impartido por la maestra Diana Deni de Esa Gómez. En unos minutos comenzamos. Estaré permitiendo todavía el ingreso. En 2 minutitos damos inicio al webinar, entonces les agradezco su amable espera. Muy bien, pues les agradezco mucho la espera. Les comunico como previo que al final les compartiré toda la información para la descarga de la constancia. Les daremos todas las pautas. Es importante que estén presentes un mínimo del 50% de la ponencia para poder hacer válida la constancia. Y repito, toda la información se les dará al final. Entonces, pues llegó el momento de comenzar. Les presento a la maestra Diana Deni de Esa Gómez. Ella es licenciada en nutrición y maestra en nutrición clínica por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es socio fundador y activo del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. También es socio activo del Journal of Renal Nutrition y tiene una amplia experiencia como consultor privado en nutrición clínica, abordando pacientes con padecimientos gastrointestinales, renales, hepáticos, metabólicos, con sobrepeso, obesidad y cirugía bariátrica. También es cofundadora de Nutrenedo, empresa encargada de proveer recursos educativos a profesionales de la salud con pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Se ha desempeñado como docente, ha participado como conferencista en diversos foros de nutrición clínica y renal a nivel nacional y también tiene diversas publicaciones en revistas nacionales. Entonces, espero que disfruten esta ponencia. Nos vemos más tarde en la ronda de preguntas y respuestas. Les cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y bueno, sobre todo también por darme pues permiso de dar este tema que actualmente está tomando mucho realce y mucha atención por cómo ha ido gestando el cambio. Bueno, entre el 2015 y el 2005, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 12 al 22%, ya estamos más cerca de esa fecha, mientras que en el 2020 el número de personas de 60 años o más superó al de los niños menores de 5 años, lo cual nos hace pensar que hace algunos años se hablaba de unas pirámides que estaban centradas en la niñez y ahora aparentemente nos estamos perfilando a centrarlas en los adultos mayores a partir de los 60 años. Y ahorita más adelante vamos a hablar sobre la estratificación de la edad, que también es bastante importante para este tema. También para el 2050 se calcula que el 80% de las personas mayores vivirá principalmente en países de ingresos bajos y de medianos. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas de salud y asistencia integral en cuanto a materia de adulto mayor deberían de estar preparados para afrontar estos cambios demográficos. Pero aparentemente vemos que el número de años vividos con una discapacidad para la población de 80 años o más
ha aumentado hasta un 77% durante la última década. Y dentro de estas discapacidades o de estas causas de discapacidad y posiblemente y más adelante de muerte, están las enfermedades renales, encontrándose en el cuarto lugar. Los primeros tres lugares los van a abarcar las enfermedades isquémicas del corazón, en segundo lugar la diabetes, sin contar la nefropatía por diabetes y el accidente cerebrovascular. Es decir, siguen siendo un poco más líder la parte del corazón y la parte metabólica del azúcar. Aquí se representa en estos mapitas o en estas imágenes de la Organización Mundial de la Salud un mapa mundial para darnos una idea de cómo ha ido aumentando la población mayor de 60 años en todo el mundo, siendo algunos los que tengan más del 30%, pero en su mayoría se empieza a cubrir, porque esto es de, bueno, el color azul que están observando, se empieza a observar que todo el mundo se empieza a llenar de pacientes o de posibles pacientes mayores de 60 años. Es por eso que hoy les voy a hablar de la terapia nutricional en el adulto mayor con enfermedad renal crónica. Pero antes, quiero que hagamos un repaso sobre qué es el adulto mayor o a qué edad va a abarcar y cuál es la estratificación de la edad que deberíamos de tomar en cuenta. Vamos a hacer una pequeña y breve mención sobre las funciones que desempeñan los riñones. Y aquí va a haber varias entidades clínicas que han tomado alguna atención, que es el envejecimiento renal, es decir, el envejecimiento de los riñones, la nefropatía senescente y finalmente lo que nos importa, que es la enfermedad renal crónica en el adulto mayor. Dentro de las entidades, tanto a nivel clínico de enfermedad renal crónica, pero también que se pueden compaginar o irse uniendo son aquellas que están relacionadas con la edad, pero no necesariamente la dinapemia, pero sobre todo en enfermedad renal, el desgaste energético proteico. ¿Cuáles podrían ser las intervenciones y estrategias nutricionales sugeridas? Y finalmente, destacar algunos puntos claves que deberían de considerarse para este grupo o este gran grupo de edad. Entonces, hablaba al principio de cómo iba a cambiar en estas pirámides de edad entre hombres y mujeres, como podemos observar, del 2017 a una proyección al 2050, donde vamos a observar que la cantidad de menores, por ejemplo, de 18 o 20 años, va a dejar de tener un gran número en porcentaje comparado con aquellos que van a ir aumentando, que son las personas de 60 o más. Y miren, tenemos que la esperanza de vida evidentemente aumentará, en donde tenemos de color azul fuerte aquellos que son mayores de 80 años, es decir, hasta de 90 años podríamos hablar aquí, que aquí cortó la gráfica en 80 años. Mientras que la de los adultos, entre 25 o 30 años, digamos que se aplana un poco comparada con las que tenemos ahorita, las que están corriendo 2017 o 2024. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos en aquellos eh, 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 pacientes mayores de 60 años? Bueno, es decir, tenemos pacientes que dicen a partir de los 60 o 65 años ya es adulto mayor, depende de la definición que vayamos a buscar o en qué fuentes lo vamos a buscar. Sin embargo, tenemos diferentes fuentes de geriatría, digamos, de fuentes de documentos de geriatría, en donde se considera el paciente adulto mayor arriba de 60 años, pero ¿qué pasa con aquellos o las diferencias que puede existir con aquellos de 65 años o los que estratifican cada 10 años entre 60 y 69 años, 70 y 79, 80 o 80 o más, o aquellos que van al revés, ¿no? En vez de empezar en 60 años, van a empezar en 65 a 74 y luego de 75 a 84 y luego de 85 más. Para que tenemos es que solo contabilizamos pacientes arriba de 60 o 65 años y de ahí ya no hay una subclasificación porque pueden haber algunas diferencias y ajustes fisiológicos por cada 5 años o por cada década de vida entre los 60, 70, 80
90 años. Entonces, dentro de esto, tampoco hemos llegado a un acuerdo en donde podamos hablar de qué es un adulto mayor joven, un adulto mayor y un adulto mayor mucho más envejecido o más viejo, ¿no? Dentro de las principales funciones que podemos destacar en las que trabaja o en las que participan el par de riñones o el riñón, es principalmente en la eliminación de productos del metabolismo nitrogenado, en la formación de la orina, componentes de la misma, en la regulación, y dentro de esta podemos hablar no nada más del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también de la vitamina D, que aunque es vitamina, también tiene funciones hormonales muy particulares. Y finalmente tenemos la gluconeogénesis. Esto es para poder entender el proceso de envejecimiento, no nada más hay que entender el proceso como tal, sino siempre tener presente las funciones normales de los riñones para no confundirnos o dar una recomendación nutricional errónea, sobre todo en aquellos pacientes que son susceptibles a la fragilidad, a la sarcopenia por la edad. Permítanme que tengo problemas para darle a la siguiente. Muy bien. Recientemente, de hecho, creo que la semana pasada fue que se publicaron la actualización de las guías del diagnóstico de la enfermedad renal crónica de CADIGO. Entonces, esta lámina es muy, muy, muy reciente, en donde ya va a hablar de diferentes edades y diferentes particularidades en la población que puede adquirir o tener un diagnóstico de enfermedad renal crónica, y entre ellos ya está el adulto mayor, como podemos observar en esta imagen, en donde tenemos que centrar nuestra atención no nada más en el diagnóstico como tal y verlo como una enfermedad, sino como un diagnóstico y un tratamiento integral, en donde no nada más nos tenemos que fijar en nuestra propia patología de la parte renal, sino en las diferentes condiciones crónicas y la morbimortalidad de este grupo de edad, incluyendo la fragilidad y la sarcopenia. Entre ellos también encontramos los impedimentos por movilidad, la función cognitiva, la polifarmacia, porque muchas veces vienen acompañados de algunos otros diagnósticos. Y finalmente tenemos que tener como objetivo priorizar qué es lo mejor para este grupo de edad y sobre todo prepararlos para las terapias del final de la vida, o también si se decide en un momento dado por calidad y por decisión estar, digamos, de acuerdo en tener estas capacidades para respetar la decisión de cada paciente, por ejemplo, de no tener una terapia de reemplazo renal y tener unos cuidados paliativos adecuados, porque decide no someterse a tales terapias, ¿no? Todo va a depender. También tenemos aquí que tomar en cuenta de manera más generalizada, y nos vamos a ir adentrando, profundizando en cada una de las entidades clínicas, en que con el proceso de la edad normal tenemos como tres subclasificaciones, en donde tenemos el envejecimiento, digamos, saludable, aquel que va a ir cambiando un poco la perspectiva en cuanto a las diferentes comorbilidades que padezca o que sea diagnosticada una persona, y aquellos que, aparte de comorbilidades, van a contar con el diagnóstico de enfermedad renal crónica, por ejemplo, por la causa de nefropatía por diabetes o por la nefropatía de inmunoglobulina A. Sabemos que un envejecimiento saludable, por el simple hecho de envejecer, va a tener un proceso de nefroesclerosis o una esclerosis de la parte renal interna, en donde también va a haber una disminución en el número de nefronas, que es, digamos, el comando estelar de los riñones para poder manejar todos los equilibrios que lleva a cabo estos órganos. Entonces, sí sabemos que por la edad debe de haber más riesgo de esclerosis, evidentemente, y menor número de nefronas. Entonces, digamos que esto como si fuera
un auto de la Fórmula 1, este auto con el paso de los años no va a tener la misma capacidad para, por ejemplo, para hacer unas, frenar, pero sí podemos mitigar y tomarlo como una muy buena prueba, de decir, claro, con el paso de la edad va a ir padeciendo esto, pero no necesariamente es una enfermedad renal crónica. Sin embargo, sabemos, y esto creo que es donde estamos, en la parte intermedia, sobre todo en aquellos pacientes adultos mayores que tienen algún diagnóstico de alguna enfermedad o una comorbilidad, que puede ser hipertensión, diabetes, obesidad o inclusive síndrome metabólico, en donde esta nefroesclerosis y disminución de las nefronas se va a exacerbar. Es decir, ya no va a encontrar o ya no va a tomarse como un envejecimiento saludable, sino como estas condiciones que pueden exacerbar el impacto en el diagnóstico de la eficiencia renal y finalmente aumentar, digamos, este proceso inflamatorio, que es como la defensa número uno del organismo, de los tejidos, y no va a ser diferente en los riñones. Y finalmente tenemos ahora sí un diagnóstico meramente renal, en donde tenemos que estratificar exactamente qué tipo de nefropatía está teniendo o se está gestando en este paciente, en donde el número de nefronas va a disminuir 3 veces más de lo que haría en un envejecimiento saludable. Y ahí sí ya vamos a hablar de cambios específicos a nivel renal, consecuencia de una, por ejemplo, que esta es muy común, la nefropatía diabética, por dar algún ejemplo. Entonces, sí hay diferencias entre un envejecimiento saludable a nivel renal con comorbilidades y aquellas que desarrollen una enfermedad renal crónica. También es importante destacar que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen mayor de 60 años con hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, esto los puede girar a un diagnóstico de nefropatía por la causa de alguna de las causas que se enumeran. Siempre menciono la nefropatía diabética porque es como una de las más populares y normalmente llegan a la consulta. Nefropatía por diabetes, en aquellos pacientes, pero ya tienen algunos impactos muy similares entre mayor de 10 años con el diagnóstico de la diabetes o múltiples comorbilidades, no nada más ligadas a la parte renal, sino de la misma enfermedad por diabetes. Por ejemplo, el pie diabético, problemas visuales que son consecuencia del desajuste, mal control, falta de adherencia, etcétera, de la diabetes. Entonces, esto es una delgada línea que se puede pasar, ¿no? O sobrepasar. Pero, ¿qué es el envejecimiento renal? Bueno, tiene características muy particulares que no la califican como enfermedad renal crónica, que puede haber una reducción de la tasa de filtrado glomerular, evidentemente, porque es más, digamos, empieza a haber una glomerulosclerosis y una efectividad para llevar a cabo esta tasa de filtrado glomerular, pero no todas las bajas de tasas de filtrado glomerular son enfermedades renales. Es muy importante. También puede haber alteración en un estudio o en un análisis de orina, como hematuria o albuminuria, que como sabemos muy bien, esto se puede confundir, porque en la definición original de la enfermedad renal crónica, uno de los signos y síntomas tempranos sería la salida de proteínas por la orina. Entonces tenemos que tener una especial atención para ir monitoreando de manera temprana si esto es enfermedad renal crónica o es un ajuste o no dejarlo avanzar a partir de estas características. Es importante saber que el proceso de envejecimiento y muchos autores lo dicen, empieza de litro y se puede acelerar entre un 15 a 16% a partir de los 65 años. Por eso es tan evidente hablar de 60 o 65 años, en donde, como ya mencioné, va a haber cambios a nivel de las nefronas corticales eh, y a nivel histológico, es decir, la glomerulosclerosis, que acuérdense que puede haber por la nefropatía por el envejecimiento, arteriosclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial, pero se va exacerbando, va subiendo de nivel con las patologías que vienen acompañando al paciente o en un momento dado si hay una, digamos, un camino directo para la nefropatía franca, ¿no? Entonces es importante destacar
que es 10 veces más común en personas de mayores de 80 años que los jóvenes, estas reducciones de tasas de filtrado, manifestaciones en la orina, renal, como podemos decir, ¿no? Entonces podemos hablar de tasas de filtrado glomerular menores de 40 mililitros por minuto, y ahorita esto es muy técnico porque estoy hablando de puras tasas de filtrado glomerular y orina, pero más adelante iremos estudiando como algunos otros parámetros porque los riñones no nada más se encargan de realizar tasas de filtrado glomerular y formar orina, tenemos algunas otras manifestaciones, por eso son órganos tan complejos de comprender. Debe de haber o va a existir varios cambios en la estructura y funcionalidad de un envejecimiento saludable en los riñones y se pueden subdividir en tres. Déjenme, les pongo la fuente. Tenemos cambios microestructurales, macroestructurales y funcionales, que es así como ya la manifestación fisiológica de todos estos cambios. Entre los microestructurales estuvimos hablando de la arterioesclerosis o arteriolosclerosis y atrofias tubulares, disminución en el número de nefronas, que esto puede llevar a una hipertrofia en los túbulos, es decir, como un ajuste, como siempre los riñones, la fisiología normal nos los indica, siempre trata de mantener un equilibrio. Pero bueno, vamos a hablar, un equilibrio no es lo mismo un equilibrio a los 30 años que un equilibrio a los 85 años. Entonces, en teoría el cuerpo se va adaptando y no puede ser diferente con los riñones. Tenemos cambios más grandes o más calibres más elevados, como aterosclerosis de la arteria renal y disminución en el volumen cortical, que hablábamos que hay un cambio en las nefronas corticales, que son las más, digamos, las que están más pegadas a la superficie, o que están más arriba. Y entonces, dentro de los cambios funcionales, con todos estos micro y macro cambios que se van generando con la edad, sí puede haber un cambio importante o una lectura diferente en una tasa de filtrado glomerular, pero también puede haber una estabilidad, es decir, mantener cierto nivel. Debido a las capacidades de las nefronas, del filtrado y de la excreción de albúmina. Entonces, sí debe de ver un ajuste, y cuando esto se cruza con algunos otros procesos, como por ejemplo la fragilidad, pueden exacerbar, acelerar o modificar estos cambios, porque sabemos que el cuerpo va a estar, digamos, concentrado en mitigar el impacto de otras situaciones clínicas que se están aquí gestando. Dentro de este envejecimiento renal, pues hablamos en términos generales que hay una disminución en el tamaño y número de las nefronas, en los cambios muy evidentes en la fisiología de los túbulos a nivel intersticial, y adelgazamiento de la membrana basal y aumento de la glomerulosclerosis, que esto suena muy científico, pero en realidad no es más que una inflamación crónica por la edad. Entonces, sí, aquí se ve un riñoncito, digamos, más joven y uno un poquito más envejecido, hablando de todos estos cambios clínicos, micro, macro y funcionales. Entonces vamos teniendo también, aparte de inflamaciones, resistencias vasculares, lo cual puede llevar a una serie de cambios que pueden llevar, por ejemplo, a un tipo de hipertensión, que como bien sabemos a nivel renal y como en todos los tejidos, primero es local y luego se puede convertir en algo sistémico, hablando de causas que pueden exacerbar la lectura de una tasa de filtrado glomerular, el no control de una hipertensión arterial sistémica, por ejemplo. Entonces, aquí les pongo una imagen muy bonita en donde vemos cómo los cambios estructurales son evidentes, por ejemplo, en un riñón más joven contra aquellos que son unos más envejecidos, cómo cambia la superficie, pero pues la parte interna también va cambiando, va envejeciendo junto con, pues, con nosotros, ¿no? Les pongo la fuente por si la quieren. Tenemos algunos riesgos en cuanto a los cambios estructurales por el envejecimiento renal, que ya estuve hablando un poquito más de esto, pero entre ellos quiero destacar que también no nada más es una parte muy de macro, micro y funcional, sino también la capacidad de antioxidante la vamos perdiendo, es decir, va a haber como inflamación, que eso es algo dado con la edad y podemos mitigar o mantener, pero también la senescencia va generando menor capacidad de antioxidación, es decir, aquello se inflama, pero tampoco se antioxida como debería. Entonces, estos son
cambios que van generando o que se van favoreciendo de manera directa o indirecta, es decir, todos los caminos llevan a Roma, que sería mayor inflamación constante a través de diferentes y vastos mecanismos. Entonces también tenemos los vasculares, como aquellos como las calcificaciones, tenemos la edad, pero también los procesos de enfermedad que pueden favorecer todo este proceso, decir, de síntesis se va perdiendo. Entonces, el deterioro renal en pacientes adultos mayores o ancianos es un proceso fisiológico esperado por la edad y la presencia de otras enfermedades o comorbilidades, y también no dejar de tomar en cuenta tomar medicamentos. Y la senescencia es un proceso biológico que lleva al deterioro progresivo de la funcionalidad y la estructura de los órganos. En este caso vamos a estar o estamos hablando de los riñones y que están relacionados con la edad. Pero aquí hay una de las grandes cosas que yo me pregunto muchas veces en pacientes adultos mayores en cuanto a su tasa de filtrado glomerular, sean hombres o mujeres. Esta tabla, que es un poco viejita, que es extraída ahí de un documento muy viejito, porque como nosotros sabemos, los diagnósticos de las tasas de filtrado glomerular topan en 60 a 65 años, es decir, si lo señalo aquí, van a estar topando, digamos, en esta sección de la edad de 60 a 65 aproximadamente. Este es un ejemplo de tasas de filtrado glomerular en hombres y mujeres, y tenemos de 60 a 65 años. Entonces, ¿qué hace esta tabla? Es muy usada porque, digo, va a estructurar más adelante, es decir, en etapas más avanzadas de la edad, 70, 79, 80, 89, que aquí quisieron o decidieron hacerlo de 10 en 10, mientras que nuestras guías habituales estamos hablando que topa aquí en 60. Entonces, aquí hay una desviación estándar como para decir, hago un ajuste en la tasa de filtrado glomerular en una persona de 60 a 69 años, en donde si tiene una lectura de tasa de filtrado glomerular, el promedio a lo mejor va a ser de 81 hablando de hombre, pero puede tener desviación estándar de 16 a decir, bueno, le hago una lectura de diferente y se va a tomar probablemente como una tasa de filtrado glomerular adecuada para la edad. Esa es la gran pregunta que tenemos, que no se ha estudiado al 100%, como para decir, bueno, a lo mejor lo califican en las etapas del funcionamiento renal en etapa 3B, pero en realidad a lo mejor es una etapa 3A. Todo va a depender de los tres conceptos principales que se enumeraron al principio: el envejecimiento saludable, las patologías o comorbilidades que lo acompañan, y si es un diagnóstico renal o de estas mismas patologías, está desarrollando estas caídas en la tasa de filtrado glomerular con salida de proteínas por la orina, y qué nivel de salida de por la orina. Lo que yo intento decirles es caídas de enfermedad renal. ¿Cuál es la definición de las diferentes entidades entre una enfermedad renal crónica y el envejecimiento renal por la edad? Existen varias entidades. Yo decía, voy a mencionar la nefropatía senescente porque le llaman síndrome, y como sabemos, los síndromes no son enfermedades, sino son entidades de otras patologías o de otros signos y síntomas que van cayendo en un diagnóstico diferente a lo que solemos ver. Entonces, nos presentan una guía para distinguir en tres diferentes entidades que podemos tener en estos pacientes de estas edades de entre 60, 70, 80, 90 años. Tenemos el envejecimiento renal, y que ya estuvimos hablando de él. Una enfermedad renal crónica, vamos a poner el ejemplo, aquí habla de una etapa 3, y un síndrome que es la nefropatía senescente. Aquí van a estudiar cómo se van moviendo entre la edad, el envejecimiento renal, la nefropatía senescente y una enfermedad renal crónica. Van a medir la tasa de filtrado, la creatinina, el hematocrito, la hormona paratiroidea, los estudios de orina, eh, exámenes de imagen y el estatus funcional
esperar que la tasa de filtrado glomerular baje, por lo que ya mencioné, pues porque bajan las nefronas, la efectividad con que trabajan, o sea, los cambios macro y microestructurales, mientras que su urea, su creatinina, su hematocrito, su hermana paratiroidea y sus estudios de imagen y de orina son normales. Entonces ahí hablamos de un envejecimiento saludable. ¿Qué pasa con el estatus nutricional? Ahí va a entrar que el paciente puede ser frágil, o sea, tener fragilidad, pero debido a la edad, a los cambios de la edad y no precisamente por las cuestiones renales. Cuando hablo de una nefropatía senescente, el síndrome de la nefropatía senescente, puede haber una disminución o una lectura de cualquier nivel de la tasa de filtrado glomerular y su urea y su creatinina se pueden estar embargo, el hematocrito puede tener fluctuaciones en sus análisis, bien tener anormalidades. Y la característica principal va a ser la fragilidad. Es decir, aquí ya es senescencia. Claro, tiene fragilidad por la edad. ¿Y qué es lo que hace una característica particular en la enfermedad renal crónica? Aquí poniendo una etapa intermedia, va a haber lo que ya sabemos: disminución de la tasa de filtrado glomerular, elevación de la urea, de la creatinina, puede haber normalidad o disminución en el hematocrito, elevación en una hormona tiroidea, alteración o normalidad en los estudios de orina, normalidad y anormalidad en los estudios de imagen, y puede haber un estatus funcional regular o normal, pero siempre se va a combinar al tipo, a los pacientes que estamos atendiendo, que sí tienen edad avanzada, es signo de fragilidad, es decir, debilidad, disminución en la motilidad, el equilibrio y la capacidad disminuida al estrés, lo cual tener fragilidad es mayor riesgo de caídas, fracturas, hospitalización, disfunción, pérdida de la calidad de vida y la muerte. Entonces, esto es más prevalente en aquellos pacientes que son, digamos, más viejitos, digamos, 80, 85, 75. Entonces, lo que hay que buscar es una mejor calidad de vida en una edad más avanzada. Es decir, aquellos que calificamos en 60, 65 no tienen que tener por qué riesgo de fragilidad. Y entonces vamos a compaginar que puede haber entre nefropatía senescente o enfermedades renales crónicas, ya dejando de lado el envejecimiento saludable, en donde la definición oficial de la enfermedad renal crónica es una disminución de la tasa de filtrado glomerular por abajo de 60 mililitros por minuto, y vamos a tener las manifestaciones de proteinuria, al menos en 2 ocasiones durante 3 meses, donde ya va a haber alteraciones de las funciones normales que desempeñan los riñones, como alteración en la homeostasis energética, catabolismo anormal de proteínas, trastornos ácido-base y disfunción hormonal. Claro, esto se lee en un mismo párrafo, pero es que esto va avanzando y se va exacerbando conforme vamos cayendo en las diferentes lecturas de tasas de filtrado glomerular o se va avanzando en una enfermedad renal crónica terminal. Entonces tenemos diferentes intervenciones que aquí, como lo ponen en una vía de semáforo, podemos interceptar a lo mejor un paciente en una etapa 2 o en una etapa 3A, que es como el foco amarillo, en donde ya empiezan a haber síntomas en una etapa 3B, 4 o 5. Obviamente tengo ciertos síntomas en la etapa 3B, pero voy a tener más en la 4 y se van a exacerbar sobre todo, por ejemplo, los osteominerales en la etapa 5, desajustes en los electrolitos, lo ácido base, que es lo que enumeramos o se platicaron en una etapa temprana, digamos, de estas diapositivas. Entonces, sí tenemos cómo prevenir, pero también tenemos cómo controlar en estas etapas que son, digamos, más avanzadas. Decía yo que las guías se actualizaron la semana pasada, en donde ya nos ponen hasta con letras, colores, puntuaciones, las clasificaciones de la tasa de filtrado glomerular, poniendo, por ejemplo, aquí una etapa 3B, estábamos hablando de ese ejemplo, con sus diferentes estratificaciones de salidas de proteínas por la orina, que digamos, esta lámina es muy conocida, nada más que la actualizaron muy bonita, y ahora ya ponen riesgo moderado, alto riesgo y puntuaciones.
Si un paciente está con una lectura de 35 mililitros por minuto, pero tiene muy poca salida de proteínas por orina, digamos que está ya en un alto riesgo, mientras que ponen estos colores un poquito más rojitos o muy rojitos, con un riesgo muy, muy alto. Entonces ya nos va diciendo la descripción. Como bien sabemos, esta guía es para decirnos cada cuándo se va a evaluar nuevamente al paciente, se le van a tomar estudios y se va a estar evaluando de manera integral. Sí exige más que sea un paciente adulto mayor porque hay que fijarnos también en otras cosas, como lo que enumeraba principalmente al inicio, la fragilidad y la medicación, es decir, que tienen muchísima polifarmacia, ¿no? Entonces, hay que distinguir estas entidades que es la fragilidad, que es el síndrome biológico que cursa con la disminución de la reserva muscular y menor resistencia a los factores estresantes de múltiples sistemas fisiológicos, el desgaste energético proteico que de manera muy somera que vamos a retomar más adelante es la pérdida de proteínas corporales circulantes y de las reservas de energía característico, esto es característico única y exclusivamente de la enfermedad renal crónica. Tenemos la sarcopenia y dentro de esta pues también vamos a encontrar la obesidad sarcopénica por aquellos que eran los riesgos de obesidad, que se deriva de las palabras griegas sarx y penia, que es la pérdida de la carne, es decir, de la masa, y que está simplemente definida como la pérdida de la masa muscular en el paciente de edad avanzada. Tenemos la dinapenia, que es la derivada de las palabras griegas din y penia, que es poder o pérdida del poder, es decir, de calidad, como la pérdida de fuerza por el envejecimiento. Mientras uno es la pérdida de el volumen muscular, por decirlo de una forma, en el otro es de la fuerza o de la calidad, ¿no? En cambio, el desgaste energético, eso lo podemos encontrar en cualquiera de los adultos mayores sin enfermedad renal crónica, por decir, pero obtenemos el desgaste energético proteico que es derivado de la enfermedad renal crónica. Tenemos algunos problemas con el desgaste energético proteico porque tenemos porcentajes de 1 a un 54%, digamos, medido en pacientes que están en prediálisis, mientras que aquellos que están en diálisis o alguna terapia de reemplazo, no importa la modalidad, hay de 28 a 54%. Como vemos, los rangos en la toma de decir quién tiene desgaste energético proteico y quién no es muy amplio y es porque las tomas en las medidas no se han puesto de acuerdo bajo qué preceptos ni qué grupo poblacional se va a tomar. Entonces, no tenemos exactamente puntos de corte, qué instrumentos se van a utilizar o diferentes artículos que podemos revisar. Vemos que algunos investigadores usan una cosa, otros estudian otra con diferentes parámetros. Les decía que el desgaste energético proteico es propio de la enfermedad renal crónica y que sus siglas en inglés son PEW por el Protein Energy Wasting. Son alteraciones nutricionales y catabólicas asociadas a la morbimortalidad por enfermedad renal crónica y que fue un concepto que ha sido, em, digamos, definido por la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal y que no es nada más una definición, es todo un concepto que va a abarcar todas las entidades y todas las manifestaciones clínico-nutricionales del paciente con enfermedad renal crónica. Que este desgaste energético proteico nos puede llevar a caquexia a través del hipercatabolismo, el proceso inflamatorio. Ya mencioné que hay un proceso inflamatorio propio de la enfermedad, pero también hay una poca capacidad del adulto mayor para poderse defender de esa inflamación. Tenemos desnutrición e ingesta deficiente de nutrimentos y todo lo que conlleva. Esto va subiendo de nivel conforme nos vamos perfilando una enfermedad renal crónica avanzada o terminal. Entonces hay que tomar en cuenta conforme vamos avanzando en las etapas de la enfermedad renal crónica. Tenemos varias implicaciones de la enfermedad renal y en este caso del desgaste energético porque hay una mayor actividad de la vía del ATP ubiquitin proteasoma, que es aquel que genera más proteólisis. Hay mayor resistencia a la insulina, lo cual va a haber menor actividad anabólica, mayor gasto energético y disminución del apetito. Me voy a dar un poco de libertad de ir un poco más rápido porque estoy viendo el tiempo. Entonces, esto va contribuyendo, favoreciendo el desgaste. Así tenemos mayores factores inflamatorios como unas lecturas más elevadas de las proteínas C reactiva y entonces todo esto va sumando
a las fisiopatologías e implicaciones de un desgaste energético proteico. Entonces tenemos que este proceso de hipercatabolismo proteico y balance nitrogenado negativo va a contribuir, y es un círculo vicioso del cual no podemos salir, de inflamación sistémica conforme se va avanzando en la enfermedad renal crónica, lo cual nos puede llevar a procesos más importantes de mayor manifestación de acidosis metabólica. Y esto nos lleva a desenlaces cardiovasculares que terminan con la muerte. O sea, los pacientes, las consecuencias de un desgaste energético proteico son mayor propensión a la infección, fragilidad, depresión y desenlaces cardiovasculares. Entonces, este sí puede ir acompañado de la sarcopenia, aparte del desgaste, por todo lo que implica la enfermedad renal crónica, sea en prediálisis y se perfila para allá, o que la acelera la misma diálisis. Entonces, la fragilidad puede ser parte del desgaste energético proteico y puede ser una combinación que los hace perder su capacidad para la actividad física, les genera más discapacidad que se traduce en disminución de la calidad de vida y la supervivencia. Aquí les pongo este cuadro en donde se va a hablar de todas estas implicaciones, entre ellas las complicaciones que son caídas, debilidad, incontinencia, depresión, el aislamiento, no olvidar la salud mental. Eso es muy importante y que también se puede ver mermada por el exceso de toxinas urémicas por la enfermedad renal crónica. Aquí les presento este pues cuadrito, que a mí me encantan los diagramas, que me hacen entender muchas cosas, en donde vemos las combinaciones y cómo no es que una cosa esté separada de la otra, es que en estos pacientes se pueden ir gestando uno junto con el otro y combinándose, como viene aquí, combinar fragilidad y desgaste energético proteico y todo lo que conlleva. Eh, Entre ellos, la parte oxidante, la pérdida de la antioxidación, resistencia, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos para el tratamiento en pacientes con enfermedad renal de esta edad en prediálisis o diálisis o terapia de reemplazo renal o inclusive en los tratamientos paliativos? Pues tenemos un equipo multidisciplinario, pero lo que a nosotros nos atañe es la asesoría y la educación nutricional, que va muy de la mano con todo esto porque es la familia, el tratamiento de medicina, la psicología y un adecuado seguimiento. Entonces, de acuerdo a las etapas del filtrado glomerular, es decir, bueno, a las etapas de la enfermedad renal crónica, tenemos las etapas tempranas, que es cambio de estilo de vida y la dieta, que esa está dentro de esta. Tenemos aquellos que son para favorecer una etapa prediálisis y mantenerla. Y al final sería ir manteniendo y teniendo un tratamiento de la preservación y la función renal residual o prepararlos para una terapia de reemplazo renal o trasplante renal. Dentro de aquellos pacientes tenemos el screening que no entra dentro de todo el proceso, pero aquellos que son para adulto mayor está el MNA o para adulto mayor precisamente, pero en nutrición renal usamos la valoración global subjetiva o el MIS, y entonces a veces podemos hablar de combinar porque estamos con pacientes adultos mayores. Entonces tenemos que ir midiendo lo que medimos con todos los pacientes adultos, digamos, y más. Por ejemplo, les decía polifarmacia, depresión, la salud mental, las costumbres, pérdida odontológica, bueno, pérdida de las piezas dentarias, etcétera. Entonces, tenemos que estar muy atentos a la evaluación, diagnóstico, tratamiento y reevaluación. Tenemos algunos impedimentos con el desgaste energético proteico, porque en pacientes adultos no sabemos si hablamos de MNA, si hablamos de MIS, valoración global subjetiva, pero también en la parte del desgaste energético proteico hablamos de la parte bioquímica en la toma de albúmina, albúmina transferrina, pero todavía no tenemos, por ejemplo, para la pérdida de masa muscular total o la circunferencia media de brazo, puntos de corte, o deberíamos de hacerlo más local para cada paciente o cada grupo poblacional en cada lugar, para hablar de una uniformidad en la medición. Entonces tenemos que ir englobando toda la evaluación. ¿Y qué dicen las guías que se actualizaron en el 2020? Considerar aquellas ingestas de proteína
en aquellos pacientes que tienen diabetes y aquellos que no tienen, o sea, nefropatía por diabetes, en donde observamos que con diabetes deben de tener un 0.6 a 0.8, en donde no nos bajamos más de este 0.6, hablando de aquellos que no tienen diabetes, y considerar mucho el estatus nutricional. Si va a ser más abajo porque no es con diabetes, podemos utilizar los alfa-cetoanálogos, que es lo que recomiendan, y la ingesta de energía la regula en un 25 a 35 kilocalorías por peso ideal al día, por ejemplo. Cuando hablamos con terapias de hemodiálisis o diálisis peritoneal, podemos subir hasta 1 o 1.2 gramos por kilogramo de peso ideal al día. Esto para poderles decir que a veces podemos tomarnos ciertos permisos de subir dependiendo de la fragilidad, del desgaste proteico, muscular, etcétera, de los pacientes adultos mayores, qué tan adherentes podrían ser a este tipo de planes de alimentación y si el beneficio es mayor para poderles mandar, por ejemplo, cetoanálogos o bajarles esta proteína por el riesgo de desgaste. Y ya las guías también lo mencionan y hacen especial énfasis no en las dietas bajas en proteínas ni muy bajas, sino en las dietas basadas en plantas, en donde vamos a utilizar muchos productos de origen vegetal, que son estos esquemas que es no bajar tanto la proteína a un 0.6 a 0.8 basado en plantas, es decir, el 50 o más del 50% debe ser basado en plantas, de lo cual lo hace más apetecible y mejoran la calidad de vida, mejoran los síntomas urémicos, es más agradable para los pacientes y favorece más la adherencia, lo cual cuida el sistema cardiovascular y la microbiota intestinal. Aquí les pongo algunos de los beneficios en el manejo nutricional renal y los beneficios, porque hay mayor fermentación sacarolítica que aquellos que son basados pues en plantas, perdón, en proteínas. Y entonces tenemos que hacer un equilibrio en la calidad del tipo de proteína que va a absorber el paciente. Dentro de, yo hablaba de condiciones específicas, ya se actualizan los objetivos en donde tenemos las diálisis o las terapias de reemplazo renal, en donde nos dicen cuánto tenemos que subir, pero como este es paciente renal, es valoración global subjetiva, por decir, y aquí ya tenemos disminución de la masa muscular y grasa, o de la calidad, o de ambas, o hablando de sarcopenia. Entonces, sí tenemos que ir buscando objetivos donde a lo mejor no se queden estas indicaciones, sino nos dan permiso de subir un poco más, por ejemplo, la proteína con el objetivo de mitigar el impacto en la pérdida de la masa y la calidad muscular. Hay especiales o consideraciones especiales, es decir, si el paciente necesita una suplementación de tipo oral, de tipo enteral y de tipo parenteral, pues sería tomar la decisión para cada caso, pero hacen especial énfasis en la versión oral, porque pues tenemos que mantener funcionante la vía oral y el intestino, y puede ser una muy buena opción para en poco aportar mucho y llegar a los objetivos previamente marcados en aquellos que están perdiendo mucha masa de tipo graso y también de tipo muscular. Tengo esto que ya es de las mismas guías del 2020, en donde hablamos de basadas en plantas también, y ya lo mencionan, por lo cual, por ejemplo, el potasio lo dejan a juicio clínico del que está evaluando, por ejemplo, que es una gran discusión que se tiene en la enfermedad renal crónica, y el fósforo, bueno, hablando de dieta basada en plantas, vamos a mitigar un poco el impacto del fósforo, pero siempre hacer educación nutricional en cuál es el inorgánico, cuál es el orgánico y las técnicas diferentes que tenemos para mitigar el impacto en esa absorción de aquellos que sí le estamos dando y de acuerdo a las diferentes etapas o tratamientos que esté recibiendo el paciente con enfermedad renal crónica. Nos podemos tomar diferentes consideraciones tomando en cuenta la edad del paciente, sí, y su condición. Y aquí las consideraciones de los micronutrimentos, que no me voy a detener a mencionar, pero sí hay que tomar y leer las guías. Aquí tengo una imagen
de todo el impacto que tiene la nutrición en las diferentes etapas de la función renal y todas las implicaciones del daño crónico para seguir tomando en cuenta. Por ejemplo, la toma de refresco es muy importante por los diferentes mecanismos que lleva a manejar. Del sodio, que es, pues desde un inicio es un consumo que se empieza a educar en la disminución del sodio. Y hablé un poco de la fibra a través de las toxinas urémicas, pero este al ser un tema un poco complejo por la edad de los pacientes, tenemos que irnos tomando consideraciones, por ejemplo, en subir un poco la proteína o dar suplementación vía oral, enteral o parenteral. Creo que estoy todavía a tiempo de las preguntas y respuestas que me hagan llegar a través de, creo que aquí de la pantalla del chat. Muchas gracias, maestra, por la excelente ponencia. Y sí, efectivamente, vamos a pasar. Estamos muy a tiempo para alcanzar a contestar algunas preguntas que les gustaría compartir con la maestra para escuchar sus amables comentarios. Por aquí Sofía Mari nos dice, ¿nos podrían enviar las bibliografías con las diapositivas? Igual las referencias bibliográficas, sí, con todo gusto. Si no, recuerden que esta transmisión se queda en la página de Facebook de NIN Institute y con todo gusto pueden volver a repasar las diapositivas que la maestra nos compartió. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? De este lado, vía Facebook, nos preguntan si hay algunos cambios a considerar sobre la selección de suplementos cuando el paciente tiene una edad avanzada. Suplementos se refiere a que si son, por ejemplo, los que son renales especializados, o podemos tomar consideración de algún otro, de otra, digamos, de otro especializado porque tengo un paciente con ciertas características. ¿A eso se refiere la pregunta? Solo dice suplementos orales. Quiero creer que hacia allá va, dice Bueno, hacia la elección de. tenemos la elección, bueno, a ver, de primera instancia uno se deja llevar por el diagnóstico renal y decir, claro, cuidado con el sodio, potasio, fósforo y le mando suplementos orales específicos para la patología. Pero hablando, por ejemplo, que se habló del desgaste y sarcopenia, fragilidad, bueno, todas estas entidades, a veces tenemos que centrar, todo depende del estatus. Yo recomendaría, esto es una opinión personal, ¿eh? Si yo veo que en realidad sí está muy aumentado el desgaste energético proteico, o sea, es muy evidente, a veces se prioriza siempre y cuando a lo mejor el estatus de minerales esté bien y pueda yo decir, claro, le voy a dar otro que tiene más proteína en menos dosis por si hay náusea, por el síndrome urémico, cosas así, pues podría yo considerar el uso de algún otro y ver el estado, estar revisando cómo le está yendo con otros, con los minerales para no estarnos pasando de aquellos objetivos o estatus general que debemos de tener en los pacientes. No, no estoy cerrada a que se use algún otro. Muchas gracias, maestra. También por vía Facebook nos preguntan qué consideraciones se deben de tomar para la prescripción de fibra en el paciente adulto mayor. Bueno, es que ahí creo que en las de basada en plantas ya viene de creo que era 25 a 35, 25 a 30. Es la de cualquiera, ¿eh? Es la de todos, la de adultos, la de todos, es la misma fibra, nada más que, bueno, el tema de la fibra podría ser otro tema. La fibra es muy compleja, que siempre nos dicen, hay dos tipos de fibra, le digo, pues para mí no hay dos, o sea, son varias. Lo que pasa que creo que hay un poco de pregunta, porque siempre están con lo del potasio, lo del potasio, lo del potasio. Hay un artículo por ahí circulando que no todo es potasio y que se ha demostrado que a lo mejor ciertas fuentes que de origen vegetal, porque es donde se adquiere el potasio, son que prefieren, o sea, poner una balanza, darle fibra para llegar a este objetivo basado en plantas que tener miedo por el potasio y no dárselo. Pues todo va a depender de cada paciente. De hecho, ya la guía nutricional, no la guía del diagnóstico esta que se acaba de actualizar,
La guía nutricional dice claramente, esto déjenlo a juicio del evaluador, o sea, en este caso sería nosotros, para considerar, pero si se refiere al gramaje es la de todos y ahorita en la de plantas ahí es claro, es la de todos y mantenerse. Es muy fácil, en una de plantas es fácil llegar. Donde se empieza a subir el grado de dificultad es a lo mejor en pacientes con terapia de reemplazo renal, porque empezamos a meter otras proteínas y se empieza, digamos, a hacer más robusto la dieta en cuanto a proteínas de origen animal para poder llegar al requerimiento, digamos, de un 0,6 de prediálisis, aquí tienen que llegar a 1,2 por lo menos. Muchas gracias, maestra. No sé si por aquí, por el chat, alguien tenga alguna otra pregunta. Les invito a compartir la pregunta. Eh, por aquí nos comenta Paola, gracias, maestra. Recomienda el uso de dinamometría para la evaluación del paciente y a su experiencia, cómo llevar a cabo la evaluación, si es de pie o sentado. Gracias. Bueno, eso sería una pregunta para los expertos de sarcopenia, porque para empezar, se recomienda, sí, pero ¿qué es lo que yo decía que hay problemas en la técnica? ¿Qué marca de instrumento vamos a usar? ¿Qué grupo poblacional vamos a usar? O sea, mexicano en este caso estamos aquí, o podríamos hablar de un público latino, porque de repente leo estudios de latinos en Estados Unidos, que fueron los que se estudiaron, y ahí hacen un mix. Y de ahí, ¿cuáles van a ser los puntos de corte para los pacientes, en este caso voy a hablar mexicanos o latinos? Yo diría que mexicanos. Por ahí hay un estudio, bueno, pero no, si, no están estudiando en general si es por daño renal o por alguna otra causa, sino se está estudiando adultos mayores y se está haciendo el riesgo de sarcopenia bajo diferentes evaluaciones, no nada más. De hecho, está ahí el SARC, que es la prueba de la marcha, pararse y sentarse, la fuerza, la calidad, etcétera. Y también les hacen una intervención, bueno, no una intervención, un estudio y una intervención en donde ven la calidad de la dieta, las fuentes de alimentos, ya empiezan a hacer, pero entonces ahí sería mandarte exactamente al SARC-F. El problema es que no tenemos instrumento, marca, puntos de corte para nuestro grupo poblacional. Entonces, en mi experiencia, ahí no tengo tanta experiencia porque no he utilizado tanto, se han hecho diversos cambios y se han hecho técnicas diferentes en cada grupo, que es que estoy en 3 lugares. Unos usan una cosa, otros usan otra y cada quien hace como su propio machote de evaluación. Al final, sí ¿cómo les explico? Sí salen con riesgo y con sarcopenia en cualquiera de las vertientes. Ah, y lo clínico, albúmina, prealbúmina, transferrina. Entonces, sí, no hay algo que yo te pueda decir que esto es lo que se usa, porque no, y al rato cambias de pensar o empieza a cambiar la técnica. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, creo que hasta aquí nos quedamos con la ronda de preguntas y respuestas. A nombre del NIN Institute, maestra Diana, le agradezco por su increíble participación. Creo que fue un excelente tema, fue muy puntual con el contenido y creo que pues es muy valioso para todos los que nos desenvolvemos en este ámbito renal. Nuevamente, muchas gracias y esperemos tenerla presente en próximas charlas. Gracias a ustedes.